La justicia en el Quijote, por Egberto Bermúdez. El concepto de justicia que maneja Cervantes en el Quijote es el de Santo Tomás de Aquino, de raíces aristotélicas, el que le llega al escritor por medio de la Escuela de Salamanca, también por otros libros y sermones como el Libro de los Estados de Fray Francisco de Osuna, La Luz del Alma Cristiana de Fray Felipe Meneses y La Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Santo Tomás de Aquino dirá que, y cito, el acto propio de la justicia es dar a cada uno lo suyo. Cierro la cita. Existe la justicia legal o general referida a la relación de los individuos con el todo social. También la justicia particular, que abarca la justicia conmutativa o reparadora correspondiente a las relaciones de los individuos entre sí, y la justicia distributiva o asignada referida a la relación del todo social con los individuos. Ángel Pérez Martínez, en su obra El Quijote y su idea de virtud, constata, y cito, la palabra justicia aparece 50 veces en el Quijote, 20 en la primera parte y 30 en la segunda. La palabra justo aparece 36 veces, cierro la cita. Por lo que remarca, y cito, la búsqueda de la justicia quizá es una de las virtudes más explícitas entre los ideales del caballero de la triste figura. Cierro la cita. Así nos cuenta el narrador las motivaciones de Don Quijote para hacerse caballero andante. Y cito, en efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Cierro la cita. Ciertamente, para Don Quijote, hacer justicia, deshaciendo todo género de agravio, es parte esencial de su misión. El pastor Andrés. Don Quijote acaba de ser armado caballero en el capítulo 3 de la primera parte, en una ceremonia paródica, en una venta para el castillo y por el ventero a quien había tomado por castellano, el señor del castillo. Era el amanecer y Don Quijote salía muy contento de la venta. No había andado mucho cuando oyó unos lamentos que salían del bosque. Don Quijote se encaminó al lugar desde donde los lamentos venían y vio que un labrador azotaba a un muchacho de 15 años. Confrontó al labrador y lo acusó de cobardía y crueldad, ante lo cual éste le explicó que el muchacho era un pastor a su servicio, a quien castigaba porque le había perdido varias ovejas. Don Quijote le ordenó que soltara al muchacho y le pagara los sueldos atrasados que le debía. Cito, el labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto. Cierro la cita. El labrador accedió a los mandatos del caballero,
pero alegó que tenía que llevar a Andrés, que así se llamaba el muchacho, a su casa para pagarle, ante lo cual Andrés protestó. Cito: irme yo con él, mas mal año. No, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desuelle como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó Don Quijote, basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo el Rico, el vecino de Quintanar. Cierro la cita. En efecto, Don Quijote se retiró del lugar muy satisfecho, pero en el momento que se perdió de vista, el labrador volvió a atar a Andrés a la encina y le dijo, cito, quiero acrecentar la deuda para acrecentar la paga. Cierro la cita. Y, cito, le dio tantos azotes que lo dejó por muerto. Cierro la cita. No obstante, el episodio no concluye aquí, pues tiene su secuela en el capítulo 31 de la primera parte. Don Quijote se encuentra nuevamente con Andrés y aprovecha la ocasión para relatarle a los presentes cómo había salvado de los azotes de su amo al muchacho, y además para explicarles las ventajas de la caballería andante, por lo que le pidió al joven que les contara la hazaña. La respuesta del muchacho no se hizo esperar. Cito: todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad, respondió el muchacho, pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina. Cierro la cita. El episodio de Andrés presenta un caso de justicia conmutativa. Don Quijote claramente se pone del lado del débil, un joven de 15 años, a quien su amo lo castiga con extrema crueldad, tal vez un tipo de injusticia y de castigo habitual en la época. La acción justiciera de Don Quijote fracasa por su falta de prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios para realizarlo. Cito: es la regla recta de la acción, cierro la cita, según Santo Tomás de Aquino. Joseph Pieper la llama la conciencia de la situación y siempre está referida al plano de los caminos y medios, que es el de la última y concreta realidad. Ángel Pérez Martínez destaca, y cito: un elemento previo a la acción justa es una correcta visión de lo real. Por ello se puede decir que en aras de la justicia es necesaria la prudencia. Cierro la cita. Don Quijote es imprudente porque, debido a su locura, aplica los lentes de la andante caballería a la realidad y la distorsiona. Es incapaz de tener conciencia de una situación que hasta un muchacho de 15 años comprende, pues le advierte, y cito, que mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo el Rico, el vecino de Quintanar. Cierro la cita. Por consiguiente, la única manera de elegir el bien y realizar la justicia en una situación concreta es mediante la coherencia entre principios, medios y fines. Los molinos de viento. Cabalgaban y conversaban amo y escudero, capítulo 8 de la primera parte, cuando descubrieron 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote, una vez más,
distorsiona la realidad para acomodarla a sus fantasías caballerescas. El caballero le confiesa a Sancho, para asombro de éste, que él ve, cito, 30 o poco más desaforados gigantes, cierro la cita, con quienes tiene que hacer batalla y matarlos porque, y cito, es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Cierro la cita. Luego arremete contra los molinos, da una lanzada en el aspa del primer molino, a la que movió el viento con furia, despedazó la lanza e hizo rodar por el campo a caballo y caballero. Si en el episodio de Andrés la distorsión de la realidad fue parcial porque había una verdadera injusticia, en esta ocasión todo es pura alucinación y falsedad. Episodio de los frailes de San Benito y batalla contra el escudero vizcaíno. En este mismo capítulo 8, nuevamente cabalgaban y conversaban amenamente Don Quijote y Sancho, cuando divisaron a dos frailes de San Benito que cabalgaban en mulas. Detrás de ellos venían algunos jinetes, dos mozos de mulas y un coche donde venía una señora vizcaína que iba a Sevilla a reunirse con su esposo, quien iba destinado a América con un cargo muy honroso. Don Quijote, al igual que en el episodio de los molinos, y sin poner atención a las advertencias de Sancho, interpreta la realidad de manera alucinante, pues piensa que los frailes, y cito, son sin duda algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche, cierro la cita, por lo que ataca a los frailes, los que salen en desbandada. Luego se presenta a la señora del coche para anunciarle que está liberada y que en agradecimiento debe presentarse a Dulcinea del Toboso e informarle sobre la hazaña liberadora de Don Quijote. Sin embargo, un escudero vizcaíno que acompañaba a la señora no pudo soportar la sandez que estaba viendo y reta a Don Quijote a un combate. El episodio termina con Don Quijote victorioso, pero herido de un hombro, y el vizcaíno casi muerto. El caballero le promete a la señora del coche perdonarle la vida al vizcaíno siempre y cuando se presenten a Dulcinea del Toboso y le cuenten la hazaña. En este episodio, la victoria de Don Quijote es lo que se conoce como una victoria pírrica, ya que aquí no ha habido ninguna injusticia ni ningún secuestro. Todo ha sido producto de la alucinación del caballero. La historia de Grisóstomo y Marcela. Estaban Don Quijote y Sancho en un ambiente pastoril entre cabreros y pastores, capítulo 12 a 14 de la primera parte. Llegó un cabrero, Pedro, que les relató la historia de Marcela y Grisóstomo. Marcela era una muchacha huérfana. Su madre murió en el parto. Su padre, Guillermo, un labrador rico, murió al poco tiempo, de pesar de la muerte de su buena mujer, por lo que Marcela fue criada y educada por un tío sacerdote, que rehusaba casarla sin su consentimiento y que también murió. Finalmente, Marcela se hizo pastora. Debido a su belleza y hermosura, muchos jóvenes se hicieron pastores también y trataron de conquistarla. Uno de estos fue Grisóstomo, un hidalgo rico con estudios en Salamanca y mucha cultura, el que una mañana apareció vestido de pastor junto con su amigo Ambrosio. Tampoco Grisóstomo pudo conquistar a Marcela y desesperado murió de amor. Dejó instrucciones para que lo enterraran al pie de una peña, lugar en que por primera vez
había visto a la bella Marcela. Los amigos de Grisóstomo acusan a Marcela de haber sido la causa de su muerte. El día del entierro se aparece Marcela y pronuncia un elocuente discurso en que defiende su belleza y su hermosura, su libertad y su inocencia. Cito: yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Cierro la cita. Y luego añade, cito, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. Cierro la cita. Marcela se retira, pero algunos la querían seguir, a lo que Don Quijote se opone y empuñando su espada los amenaza. El narrador comenta, y cito: o ya que fuese por las amenazas de Don Quijote o porque Ambrosio les dijo que concluyesen con lo que a su buen amigo debían, ninguno de los pastores se movió ni apartó de ahí hasta que, acabada la sepultura y abrazados los papeles de Grisóstomo, pusieron su cuerpo en ella, no sin muchas lágrimas de los circunstantes. Cierro la cita. En este pasaje, Marcela, con su gran elocuencia, demuestra que no es una doncella tan menesterosa. Además, Ambrosio, el amigo de Grisóstomo, evalúa bien la situación y actúa con prudencia. También hay que darle crédito a Don Quijote, quien esta vez tiene una visión correcta de la realidad y ejerce prudencia, por lo que la justicia gana. La aventura de los galeotes. Don Quijote y Sancho vieron que venía una comitiva formada por 12 hombres encadenados porque eran delincuentes e iban custodiados por 4 guardias a cumplir su condena remando en las galeras. Capítulo 22 de la primera parte. He aquí la conversación que se desarrolló entre caballero y escudero, y cito: esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. En resolución, replicó Don Quijote, como quiera que yo sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho. Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Cierro la cita. Don Quijote detuvo a la comitiva y les pidió con mucha educación y cortesía a los guardias que le expliquen las razones por las que estos delincuentes van castigados a galeras. Los guardias le sugieren que se informe directamente con cada uno de ellos. El caballero empieza el interrogatorio y cada uno de los condenados, con mucha sorna y sarcasmo, le va informando de sus delitos. Uno iba encadenado por robar ropa, otro por alcahuete, otro por cuatrero, otro por no pagar una deuda y otro por seducir a unas jóvenes doncellas. Había uno de muy buen parecer, de edad de 30 años, con más cadenas que todos los demás,
y condenado a 10 años. El famoso Ginés de Pasamonte, quien, además, le contó a Don Quijote que ya había escrito parte de su vida, una novela picaresca. El comisario comentó al caballero que Ginés era también conocido como Ginesillo de Parapilla, lo cual no le agradó al condenado, el que se encolerizó. En este momento Don Quijote logró calmar la situación e inmediatamente pronunció un discurso lamentando las desgracias de los galeotes y rogando al comisario que les dejase en libertad. Y cito, porque sabe que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal. Cierro la cita. Además, cito, estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Cierro la cita. Con estas últimas palabras, Don Quijote está realizando una tergiversación de la justicia al convertir un asunto de justicia legal y penal en uno de justicia conmutativa entre reos y guardias. Por supuesto, el comisario no accede a las peticiones del caballero y responde, y cito, donosa majadería. Bueno está el donaire con que ha salido a cabo de rato. Los forzados del rey quiere que le dejemos como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él la tuviera para mandárnoslo. Váyase vuestra merced, señor, norabuena su camino adelante y enderécese ese bacín que trae en la cabeza y no ande buscando 3 pies al gato. Vos sois el gato y el rato y el bellaco, respondió Don Quijote. Y colérico arremetió contra él, hiriéndole y derribándole de una lanzada. Inmediatamente los guardias atacaron a Don Quijote y en un momento de gran confusión los galeotes aprovecharon para liberarse de sus cadenas y atacar a los guardias, los que huyeron despavoridos. Don Quijote llamó y reunió a todos los galeotes y les ordenó que como muestra de agradecimiento por la libertad que les había concedido, fueran todos al toboso a presentarse delante de Dulcinea y le contaran la extraordinaria hazaña realizada por su caballero. Ginés, que ya le había tomado el pulso a la locura de Don Quijote, sirviendo de portavoz del grupo, se negó a que hicieran lo que les pedía, pues temían volver a caer presos de la Santa Hermandad. Ofreció a cambio que rezarían avemarías y credos por las intenciones del caballero. Don Quijote, montado en cólera, atacó a Ginés, pero él y sus compañeros se apartaron y empezaron a apedrear al caballero hasta que dieron con él y con su caballo en tierra. Uno de los galeotes le abolló la bacía en la cabeza a Don Quijote y le robó la ropa a Sancho, dejándolo en cueros. Finalmente todos los galeotes huyeron en distintas direcciones. En resumen, es posible que en esta aventura Cervantes, a través de su protagonista, critique los procesos de justicia de su época. A lo mejor piensa que la condena a galeras es demasiado severa para los delitos que cometieron los galeotes. Don Quijote cree que está haciendo justicia, pues le está dando a cada uno de ellos lo que le corresponde, que es la libertad. Se le olvida, sin embargo, que la justicia del rey los castiga porque han cometido delitos, como lo entiende bien Sancho. El caballero está poniendo su autoridad por encima de la del rey, ya que él posee un concepto muy elevado de su propia misión como caballero andante. Cito, así que somos ministros de Dios en la tierra,
y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia. Cierro la cita. Otra de las imprudencias que comete el caballero es creer cierto todo lo que le cuentan los galeotes. Además, tergiversa la justicia al querer sustraer el hecho juzgado del área de la justicia legal para llevarlo al de la justicia conmutativa. Estoy de acuerdo con el crítico Martín de Riquer cuando, al analizar esta aventura, comenta, cito: lo cierto es que Don Quijote revela en este episodio un desquiciamiento del concepto de la justicia, pues defiende no causas justas, sino las más injustas que darse puedan, como es la de libertar a seres socialmente peligrosos y que luego, al apedrear a Don Quijote y a Sancho, pondrán de manifiesto la vileza de su condición. La aventura de los galeotes constituye una de las mayores quijotadas de Don Quijote, dando a la palabra el sentido que ha adquirido en español. Cierro la cita. De los consejos que le dio Don Quijote a Sancho antes que se fuera a ser gobernador. Muchos de los consejos que le dio Don Quijote a Sancho cuando iba a ser gobernador de la ínsula Barataria tienen que ver con la realización justa y efectiva del gobierno. Le aconseja que sea imparcial a la hora de juzgar y que evite la ley del encaje, la arbitrariedad, y que no cargue con todo el rigor de la ley al delincuente porque, y cito, no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Cierro la cita. Además, que si tiene que juzgar a un enemigo, que se concentre en la verdad del caso y no en su injuria. Finalmente, que al culpado que cayere bajo su jurisdicción, cito, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Cierro la cita. También en una carta Don Quijote le aconseja a Sancho que no haga muchos decretos, ya que, y cito, las pragmáticas decretos que no se guardan es lo mismo que si no lo fuesen. Cierro la cita. Sancho Panza tiene la oportunidad de poner en práctica muchos de los consejos anteriores y gobierna con sensatez, prudencia, sabiduría y justicia, tal que realiza algunos juicios salomónicos que, además de ser justos, demuestran ingenio y piedad. Fracasos y éxitos de Don Quijote. Casi en todas las aventuras en que, como hombre de acción, caballero andante, Don Quijote intenta realizar la justicia, fracasa. La causa de esto es siempre su falta de prudencia, ya que, por su obsesión con la caballería andante, distorsiona la realidad y es incapaz de establecer coherencia entre principios, medios y fines. Sin embargo, como consejero y predicador sabio, tiene éxito. Así lo confirman los consejos a Sancho y la sensatez de éste a la hora de gobernar la ínsula Barataria. Además, viene al caso recordar aquí que existe un consenso entre la mayoría de los personajes del Quijote, inclusive el narrador, sobre la valoración del tipo de locura del caballero, quien es solamente un loco entreverado, pues solo lo es en lo que concierne al tema de la caballería andante, pero en todo lo demás, al hablar manifiesta inteligencia, profundidad y sabiduría. Algo curioso. Un lector atento y
perspicaz de la categoría de Joseph Ratzinger comprueba algo curioso: cómo en el transcurrir de la novela Cervantes comienza a cobrar afecto al loco caballero, y ante el contraste de este con el falso Quijote del plagiador Avellaneda, advirtió plenamente que su loco es mucho más que un simple payaso y que tenía un alma noble. Cito: que su locura de consagrar su vida a la protección de los débiles y la defensa de la verdad y la justicia tenía grandeza en sí. Cierro la cita. Por lo que, gracias al arte del escritor, el lector puede percibir que más allá de las locuras insensatas y los fracasos en la realización de la justicia, late el corazón puro de un hombre bueno. En opinión de Sancho, ese que, y cito, no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos. Cierro la cita. Y como bien lo expresa el propio Don Quijote, cito: mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Cierro la cita. Un caballero derrotado. En el capítulo 64 de la segunda parte, el bachiller Sansón Carrasco, un amigo de Don Quijote, disfrazado de caballero de la Blanca Luna, desafió a Don Quijote y lo venció en un combate en una playa de Barcelona. La condición de la derrota fue que el caballero tenía que regresar a su pueblo y pasar allí un año sin salir a ejercer la caballería andante. Un hombre bueno, vencedor de sí mismo, muere y alcanza eterno nombre y fama. Don Quijote regresó a su aldea deprimido, abatido y derrotado. Una calentura lo tuvo 6 días en la cama. Sus amigos, el cura, el barbero y Sancho Panza, llamaron al médico, el cual lo encontró tan mal que creyó que era bueno atender a la salud del alma del enfermo, porque se podía morir. Luego de dormir unas 6 horas, despertó con su juicio recuperado y atribuyendo su cura a la misericordia sin límites de Dios, la que no puede ser ni abreviada ni impedida por los pecados de los hombres. De manera que les comenta a todos los presentes, ama, sobrina, cura, barbero y Sancho Panza, y cito: yo fui loco y ya soy cuerdo, fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Cierro la cita. El narrador insiste que siempre fue una persona buena, tanto cuando era Don Quijote como ahora que es nuevamente Alonso Quijano. Antes de morir, abominó de los libros de caballerías, hizo su testamento, se confesó y murió vencido, pero cuerdo y vencedor de sí mismo. Lo importante es que muere un hombre bueno, y cito: un hombre que se volvió loco y se entregó con todo el alma a hacer el bien a los demás. Los medios, resucitar la caballería andante, estaban equivocados y de ellos reniega, pero a la esencia de su entrega, a su bondad, no puede renunciar. Hacer el bien no puede morir. Cierro la cita. Esta cita viene del libro de Jaime Fernández, Invitación al Quijote. En conclusión, a pesar de sus fracasos en la búsqueda de la justicia, debidos a su locura, a sus defectos y pecados,
El gran triunfo de Don Quijote Alonso Quijano es haber muerto vencedor de sí mismo y ganando eterno nombre y fama como protagonista de la más famosa e influyente novela española de todos los tiempos, para enseñarnos y deleitarnos con el lenguaje y admirarnos y suspendernos con la invención en una mezcla sublime de entretenimiento y filosofía moral, de veras y de burlas. Una metáfora de la búsqueda humana del bien y la justicia, camino desde el que se vislumbra entre luces y sombras el fundamento de todo bien y de toda verdad, Dios. Gracias por escucharme.